Hola, en este video final vamos a hacer un último análisis sobre las cuotas. Ya hablamos de una probabilidad real y de una cuota real, lo cual es muy importante que tengan en cuenta que es muy difícil de obtener, es muy difícil de tener estos valores. Sin embargo, para efectos de cálculo lo vamos a hacer, ¿ok? Y vamos a asumir que hay un bookmaker 1, vamos a escribir acá bookmaker 1 y bookmaker 2. El bookmaker 1 me da, digamos, sí, 4% más, ¿no? Y el bookmaker 2 me da un 4% menos, ¿no? Lo cual me daría 0.96. Si nosotros, ¿no?, hacemos esto, ya tenemos las 100 apuestas que yo había elegido. Yo he puesto aquí 100 apuestas con valores entre 1.16, un poquito más de 1 y menos de 3. ¿Ok? Obviamente está asociado a una probabilidad real, como les dije entre comillas, y el resultado aleatorio que ya hemos, ¿no?, en los videos anteriores hemos conversado cómo se logra esto. Siendo que es así, vamos a proceder a hacer el análisis, ¿no? Y el análisis cómo se logra mediante una simple fórmula. Si este resultado fuera ganador, que no lo es, pero si lo fuera, nosotros ganaríamos la cuota. Vamos a primero colocar con el bookmaker 1 y luego con el bookmaker 2, pero inclusive para hacerlo más interesante, vamos a poner los resultados del 1, ¿no?, y resultados del bookmaker 2. Y al haber hecho esto, vamos a su vez a asumir que tengo un bank, ¿no?, de 100. Vamos a incluso agregar una columna, ¿no?, imaginando un bank de 100 y en ambos casos una apuesta de 1. Digamos que una unidad, ¿no?, por cada apuesta. Si es el resultado de 1, entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Si este resultado de acá, que no es, pero si fuera ganador, ¿qué ganaría? Ganaría, en el caso del bookmaker 1, la cuota por la apuesta. Vamos a fijar la apuesta por si acaso, ¿no?, menos obviamente la apuesta, la fijamos. Y si perdemos, perderíamos la apuesta. Listo. Y esto lo llevamos hacia abajo. Igualmente aquí, ¿no?, podemos simplemente copiar la fórmula para no escribir todo nuevamente. Pero obviamente ya no usando la cuota del bookmaker 1, sino el bookmaker 2. Varía. ¿Y qué sucede? ¿Cómo variaría el bank? El bank sería simplemente la suma de esto con este de aquí y variaría, ¿correcto? Igualmente acá sería la suma de este 100 unidades más el valor aquí, correcto. Listo. Y entonces tenemos, vamos a hacer dos cuadros, ¿no? Digamos que este experimento de 100 valores, de 100 apuestas, lo voy a repetir simplemente 1000 veces. Rellenar series, columnas, ¿no?, 1000 veces. Esto por efectos prácticos, no tendré que hacer de nuevo la serie. Lo voy a colocar aquí al costado. Y aquí voy a poner los resultados del bookmaker 1. ¿Cómo termina el bookmaker 1 en todo caso? ¿Cuál es la finalización de esto? Puede ser cualquier valor, pero les voy a poner el último, ¿ok?, del bookmaker 1. Acuérdense, el bookmaker 1 sería el final del bank, que sería este. ¿Cómo termina nuestro bank después de 100 apuestas? Y cómo termina nuestro bank en el caso del bookmaker 2, ¿no? Por,
lógicas razones siempre va a terminar peor, pero vamos a analizarlo. Luego hago esto como si hiciera un análisis de Monte Carlo. Voy a datos primero. Puedo hacer el análisis Monte Carlo también en RISC, pero una forma rápida, muchos seguramente no tienen el RISC, es hacerlo con análisis de hipótesis, como ya lo vimos, tabla de datos, y entre columna elegimos una celda en blanco cualquiera y nos dan los valores. E igualmente hacemos para el Bookmaker 2, ¿no? Porque simplemente es una tabla de entrada de datos. Y entonces, análisis de hipótesis, tablas de datos, entre columna algo vacío y listo. Y ahora vamos a hacer un análisis, ¿no? Para el Bookmaker 1. Y luego haremos otro para el Bookmaker 2. Para el Bookmaker 1 tenemos estos valores de aquí, que son los valores cómo termina mi bank en los diferentes escenarios. Y entonces pegado especial valores y hagamos de una vez del Bookmaker 2 para que se tengan los valores completos. Si alguno no tiene claro lo que estamos haciendo, bueno, me puede preguntar, pero lo que estamos haciendo es repetir el experimento de apostar 100 veces, 1000 veces. ¿No? Es decir, he decidido hacer 100 apuestas, como las ven aquí. Estas 100 apuestas, ¿no? Vamos a poner aquí, terminan con un bank distinto dependiendo el bookmaker que haya utilizado. Y tengan en cuenta además que depende de las cuotas reales, entre comillas, porque como ya les expliqué es difícil de obtener. Les voy a explicar ahora por qué. Y finalmente termino con los resultados, ¿no? Distintos resultados. Ya. Y ahora voy a Risk. Ya los tengo seleccionados todos los datos, así que ajuste, ajustar. Ajustamos los resultados del Bookmaker 1. Son datos continuos, perfecto. Y sorpresa, porque no es sorpresa, se ajusta a la normal. Vamos a copiar todos estos datos de aquí, copiar todo. Cerramos, lo copiamos aquí. Si se fijan, la media es 103, es casi 4%, es decir, el valor de 4% que le habíamos dado y la desviación estándar es 9. Es decir, que en promedio yo voy a ganar 103, ¿no? Vamos a ponerle ahí, con un límite menor de 93 y con un límite mayor de, si ya se lo imaginaron, 111. Es decir, en promedio voy a ganar el 4% que ya le estaba ganando al inicio porque el bookmaker me ofrecía 4% más. Claramente ese bookmaker no existe, pero para efectos del cálculo está bien. Y ahora vamos a hacer el ajuste para el bookmaker 2. Igualmente nos da la distribución de Weibull en este caso. Fíjense, distinto, interesante, interesante resultado, ¿no? Pero vamos a tratarla como normal, porque si se fijan, no hay tanta diferencia. Y si sobrepongo ambas, ¿no? Las superpongo, no hay tanta diferencia. Vamos a quitarla de Weibull para efectos de cálculo nada más, por algo muy simple que yo les voy a explicar ahora. Vamos a pegar como valores, ¿no? Y acá tengo los valores. Igual, tengo una media, y si se fijan del 4% menos de 100, ¿no? E igualmente, para no hacerlo largo, ¿no? Tengo esta media y tengo este valor de aquí, ¿no? Perdón, sería en este caso menos la desviación estándar. Y acá sería esto más la desviación estándar. Es decir, cambian los valores. El Bookmaker 2 que me ofrece 4% menos, ¿no? De la cuota justa, de la cuota real, en promedio voy a ganar 96, es decir, voy a terminar perdiendo. Y puedo perder incluso hasta 86 y lo máximo en promedio que podría ganar es 105. Digo en promedio porque como lo estoy ajustando a la distribución normal, significa que lo que estoy haciendo es ajustarlo
al 66% de los valores. Es decir, el 66, casi 67% de los valores caen entre 86 y 105, con una media de 96. Es decir, estoy perdiendo. Y en el Bookmaker 1, el 67% de los valores, ¿no? Porque son las propiedades de la distribución normal, cae entre 93 y 113 con una media de 103. Es decir, estoy ganando como 4%. Es lógico que tiene sentido apostar al Bookmaker 1 más que al Bookmaker 2, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido de tener, ¿no? toda estas 100 apuestas? El sentido es darnos cuenta de dos cosas. Primero, si bien en promedio yo gano esto, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Estos son los resultados finales. Fíjense que vamos a ir al Bookmaker 2. Si bien el resultado final es 96.912, porque aquí está, ¿no? En realidad en la historia de las 100 apuestas han habido momentos en que estuve ganando un poquito, 100, 100, y acá ya perdí indefectiblemente, gané un poco. Nunca llegué a recuperar, ¿ok? Por aquí recuperé, tal vez hubiera decidido, ok, al 2% ya me voy, ¿no? Ya no, he tenido mucha mala racha, qué sé yo, y mejor me voy. Y efectivamente hubiera sido una buena decisión. En el Bookmaker 1 igual, si bien gané hasta 104.8, o sea, es la apuesta número 100, en el camino de repente, y hay que revisar, tuve valores mayores a 105, a 104, perdón, y me hubiera podido retirar, como acá, 105.07, y me hubiera dicho, bueno, me retiro, o 106, no sé, ¿no? Listo, 108, el 8% y me retiro, me voy. Claro, como ninguno de nosotros podía conocer el futuro, no sabíamos que íbamos a llegar hasta 100 y después hasta 104. Como se ha ganado cerca del 5%, de lo cual no es una pérdida mala. No es una ganancia mala tampoco, el 5%. Sin embargo, si es una apuesta de riesgo, preferiría ganar mucho más. Y entonces con esto les estoy demostrando una cosa. Lo primero es, si bien hay una cuota real y una probabilidad real, que no la sé, tengo que buscar al bookmaker que me dé la mayor cuota. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Es muy difícil obtenerlo. Ustedes tienen dos posibilidades. Una es hacer su propio modelo, que es lo que yo enseño, y tratar de obtener una probabilidad real. Pero incluso el más ducho de los matemáticos les va a decir, mira, es muy difícil obtener la probabilidad real de un evento que se va a dar una sola vez. En este caso un partido de fútbol, un partido de tenis, un partido de básquet. No van a haber dos, tres o mil partidos iguales y bajo las mismas condiciones, de tal manera que frecuentistamente podamos obtener una probabilidad. No se va a dar, y como no se va a dar, es muy difícil que obtengas la probabilidad real. Y entonces tú tienes que irte por el bookmaker que ofrezca mayor cuota. Ahora, porque si te vas con lo que ofrece menor cuota, como ya viste aquí, en promedio puedes terminar perdiendo. Es verdad que puedes ganar, pero no tanto. Y tienes que irte por el bookmaker que ofrezca más cuota. Tú tienes que ver tu probabilidad, calcular tu probabilidad y en función a eso apostar. Lo segundo es, acá ha habido una simplificación. Estamos apostando una unidad. Y al apostar una unidad, pues tenemos, ¿no? una serie de ganancias y pérdidas. Pero si se fijan en esta serie de ganancia, ganancia, pérdida, tal vez lo más inteligente hubiera sido maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Acá tenemos una serie de cuatro pérdidas ¿no? en línea y sin embargo seguimos apostando una unidad. Tal vez al tener dos pérdidas hubiéramos decidido, no, voy a apostar la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, qué sé yo. Igualmente tenemos una racha de cuatro ganancias y apostamos igualmente uno y no hemos ganado mucho. Tal vez al ganar una hubiéramos dicho la siguiente he puesto el doble, la siguiente he puesto el triple, las famosas series de Fibonacci que se hacen, pero para no entrar en detalle, lo importante es maximizar las ganancias y obviamente minimizar las pérdidas. Acá tuvimos de 5 rachas y solo apostamos una unidad. Eso se logra, eh, una de las formas es con el criterio de Kelly, ¿no? Que nos dice cuánto se debe apostar en función a esta probabilidad real, pero no la tenemos. Así que tenemos que obtener de nuestro modelo versus la cuota del bookmaker. Y otra cosa importante, la tercera, la última, es nosotros debemos tener un horizonte de ganancia. Voy a darle
F9. Como ustedes saben, F9 hace para cambiar, ¿no? Los resultados. Por ejemplo, aquí F9, ¿ven? Y cambian los resultados, tanto finales, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, tanto del Bookmaker 1 como el Bookmaker 2. En este caso, por ejemplo, ganó 110. Vamos al Bookmaker 1. Terminó ganando 110, pero en el camino ganó 112, 114, 115. Tal vez, al ser una inversión de riesgo, uno pudiera decir, apenas llega el 15%, ¿no? Apenas llega el 15% voy a ya parar. Ya no quiero nada más después del 15%. Y nos hubiéramos quedado, bueno, en este caso volvió a cambiar, pero anteriormente era 15%, nos hubiéramos quedado en la apuesta 22 y punto, ¿no? Mucho depende de las series. En este caso esta es una serie perdedora porque, como ven, terminamos ganando 2%, no es mucho. Me parece que es una ganancia bastante baja, pero por lo menos no terminamos perdiendo. Sin embargo, nuevamente esto tiene mucho que ver con cómo manejamos nuestras series de ganancias. Fíjense que tenemos una gran serie de ganancias en la que seguramente no se aprovechó nada. Y entonces, no solamente es cuestión de determinar esta probabilidad, sino de determinar cuánto vamos a apostar. ¿Cuál es el mejor método? El criterio de Kelly, apostar proporcionalmente con las probabilidades, hacer alguna serie. Se tiene que investigar. Y no es en función a la experiencia, sino en función a resultados matemáticos que podamos obtener. Y esta ha sido la parte final, este es el video final. Les agradezco su atención a todos estos videos. Espero que no haya sido muy complicado. Realmente traté de hacerlo de la forma más didáctica posible. Y me pueden ubicar en el canal de YouTube Matambets o en la página web o en mi Twitter Matambets o en el correo javi@matambets.com para cualquier otra inquietud. Les agradezco la atención, muchas gracias y sobre todo mucha suerte en sus apuestas.